que nos acompañan en este momento, en este homenaje que le estamos haciendo a Jorge, y también nos están acompañando familiares. Está Eduardo, el hermano, su esposa, la madre, la hermana, están presentes. Así que a ellos les extendemos un abrazo también con mucho cariño. En primer lugar, decirle que desde el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y desde la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, son los espacios en los cuales compartimos con Jorge nuestras actividades. Bueno, para nosotros, Jorge, bueno, es parte del centro, ha tenido que ver con el nacimiento de todas nuestras actividades, pero sabemos que Jorge también pertenece a otros colectivos, a otros grupos de trabajo, que hoy están presentes también. Y esto habla también muy bien de Jorge, lo que significó en su vida física por acá. Para nosotros es un orgullo que Jorge no solamente sea parte del centro de pensamiento y de la especialización en estudios latinoamericanos. Bueno, en segundo lugar, hemos ordenado esta actividad, le hemos pedido a algunos compañeros y compañeras que hagan algunas reflexiones. Tenemos un tiempo acotado, que es de 1 hora. Tenemos el chat habilitado para que quieran ir realizando comentarios. Todo esto se está grabando y, por supuesto, después lo vamos a sistematizar. También lo que queríamos compartir, antes de dar iniciado y escuchar a los compañeros y compañeras, decir que desde la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, a partir de una reunión que tuvimos con el comité académico, le hemos solicitado a las autoridades de la facultad que se apruebe y se otorgue el título post-mortem de Jorge como especialista en estudios socioeconómicos latinoamericanos. Cabe recordarle que Jorge hizo su trabajo, estuvo aprobado por los miembros del jurado, estaba ya a resolución para hacer la clase pública, y bueno, es un acto formal que estaba pendiente. Por lo tanto, hemos iniciado estas gestiones y también en el Consejo Directivo de la Facultad le estamos pidiendo su pronunciamiento. En segundo lugar, también queremos decir que próximamente se va a editar un libro donde van a estar las publicaciones de todos los trabajos de los compañeras y compañeros que se recibieron en la especialización. Y por supuesto que también vamos a publicar el trabajo de Jorge, ¿no? Y también estamos en los inicios, y lo anunciamos acá, próximamente vamos a presentar un boletín del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, periódicamente, y parte del primer número va a estar referido a Jorge, y se van a reflejar algunas de las presentaciones en el día de hoy. Dicho esto, bueno, nosotros lo hemos ordenado a este homenaje, le hemos pedido a Bambina Stinga y a Florencia Balinotti, que son compañeras del centro, que aludan a alguna reflexión en relación a los años que hemos compartido con Jorge. También a Hugo Adrián Morales, que está presente, para que haga algunas referencias sobre la investigación que hizo Jorge. A Ramón Sanz Ferramola, que es el director del trabajo que él presentó, para que nos comparta brevemente alguna experiencia. También Virginia Aguilera se va a sumar y nos va a compartir una carta que ha enviado la familia Eduardo. Y Alberto Mariani, que bueno, con él, además de ser amigo, han compartido actividades laborales y demás. Cerrando esta actividad, por decirlo de alguna manera, le hemos pedido al profesor Julio Gambina, que desde los inicios nos ha acompañado en la creación de tanto del centro como en la especialización. Y bueno, esta sería la actividad.
yo les voy a pedir, ya lo hemos hablado con todos, que seamos breves, queremos reflexiones que no excedan los 5 minutos, de manera tal que alcancemos en esta hora a realizar esta actividad y de esta manera poder concretarla. Así que, sin más, yo le pediría a Bambina, en primer lugar, y luego que siga Florencia, y si Belén también, Rolfi quiere sumarse, sus reflexiones en unos minutitos. Adelante, Bambina. Bueno, hola, buen día a todos y a todas. Espero poder expresarme. Yo cuando recibo la noticia de la partida de Jorge de este plano físico, lo primero que pensé es qué injusta que es la vida, porque como Quique dijo recién, estábamos celebrando la presentación de su trabajo final y esperando el momento de la exposición oral cuando llega la noticia de su partida. Y cuando estaba, me dice de este homenaje, que podía decir unas palabras, comencé como a recordar el recorrido que de estos años en el Centro Pedro Paz, que uno lo piensa como pocos años, pero profundos e intensos. Y entonces comencé pensando que Jorge muere en tiempos de COVID-19, en tiempos que desnuda las múltiples fragmentaciones de la existencia humana, interpelando las estructuras, los saberes de la misma estructura civilizatoria, esos saberes que él interpela en ese trabajo final. Entonces pensé que hoy, para honrar y celebrar la vida de nuestro compañero, consideraba adecuarlo a hacerlo desde ese imperativo que nos deja hacia el final del trabajo, donde dice hay que volver a las voces ancestrales de nuestra tierra. Entonces me he permitido reflexionar en torno a la vida y la muerte desde el pensamiento andino. Y dicen esas voces que se requiere aprender a morir para vivir, en tanto la muerte como transición es volver al origen, a la tierra. Entonces la cualidad más importante de la vida es que está ligada a la muerte. Y claro, esto desde una lógica de complementariedad, no desde esa mirada binaria o ligado a esa razón moderna que tanto habla, cuestiona, interpela a Jorge en su trabajo. Entonces, pensé que en este aquí y ahora, en este homenaje a nuestro compañero, solo es en un tiempo, como dicen estas voces andinas, en este tiempo que no es de un inicio a un fin, sino en un tiempo ondulante, serpenteante, que podemos aunar vivencia y existencia. Vivencia no como interpretación, sino como sentir, esto que hoy nos reúne, aunque sea virtual, ¿no? Sentir en la militancia de sus ideas, en la generosidad de los diálogos, los tantísimos diálogos que compartimos en todos esos círculos que en estos años hicimos, siempre circulando su mate infaltable, y también en el batallar de esas ideas en territorio porque fue un militante social. Y existencia hoy como ser que está en el tiempo y en el espacio. Así que yo me he permitido celebrar y honrar la vida de nuestro compañero desde esta militancia de las ideas compartidas y en este abrazo sentipensante que le podemos decir hasta siempre, compañero. Muy bien, Bambina, muchas gracias. Flor, Balinotti, Belén, tus palabritas. Hola, buenos días.
¿Me escuchan Sí, bien? muy bien, Ahí. muy bien. ¿Sí? Adelante. Bueno, las palabras que pensé para Jorge, que les voy a dedicar, tienen que ver con el espacio y con el tiempo compartido en el transcurso de la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos durante 2016, 2017, 2018, también en 2019. Y también con una serie de encuentros y de actividades que fueron generadas por el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, donde pudimos compartir distintos puntos de vista, nuestras perspectivas analíticas, nuestras trayectorias y experiencias. Es desde ese lugar que yo pensé estas palabras para Jorge. La primera imagen que recuerdo, que se viene a mi mente, es Jorge con su equipo de mate, listo para entrar a clase, listo para compartir, casi como un ritual. Y en cuanto a las sensaciones, si tuviera que describir lo que conocí de Jorge en este poco tiempo de transitar por esta vida, creo que siempre era una persona que procuraba dar el lugar al otro, siempre en una actitud de correrse para generar el lugar al otro, desde una posición de escuchar antes que hablar, pero cuando decidí hablar, y siempre lo hacía con un tono relativamente bajo y pausado, emergía con fuerza un Jorge con convicciones políticas y sociales, con mucha claridad respecto al lugar y la forma en que transitaba por esta vida. Creo que sin duda Jorge aportó desde su perspectiva teórica, desde sus agudos análisis, desde el compartir diversas experiencias en las cuales él había participado y contribuido, pero siempre desde una posición muy humilde, ¿no? Era también como muy difícil escucharlo a Jorge hablar de sí mismo, de cosas que había hecho. Pero hay algo que aportó desde mi visión al grupo, al equipo que en ese momento se estaba conformando y que estábamos en el proceso de darle cuerpo y de darle forma al Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, y que tiene que ver con su calidez y su humanidad, que claramente lo distinguían y que esa cualidad es muy difícil de encontrar por ahí en espacios académicos, donde son espacios por ahí muy competitivos y en donde los egos están ahí jugando fuerte. Jorge tenía mucha claridad respecto a cómo ubicarse en la vida y eso lo transmitía. Por eso, si tuviera que resumir con algunas palabras que aportó Jorge al Centro de Pensamiento Crítico y al grupo que se estaba conformando, tiene que ver, bueno, con su agudeza crítica, de eso no hay duda, con su calidez, su bondad y su humanidad. Así lo recuerda Jorge, y así creo que lo recordamos todos los que tuvimos la grata experiencia y el honor de compartir un pedazo de nuestras vidas con Jorge. Muchas gracias. Muy bien, gracias Florencia, muy lindas las palabras de Bambina Florencia y también muy lindo que van cumpliendo el tiempo para poder todos hablar. Le vamos a pedir ahora a Virginia Aguilera, compañera de la radio, para que haga sus palabras y también ella nos va a leer una carta que la familia de Jorge nos ha enviado a todos. Así que adelante, Virginia, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto, es un placer, un honor poder compartir este espacio de homenaje para Jorge. Jorge, que para mí ha sido un gran colega, un excelente profesional, pero por sobre todas las cosas creo que como muchos compartimos ha sido un gran compañero, un gran amigo. Como lo decía allí precisamente Flor, era una persona predispuesta siempre a escuchar
y abrir esos espacios, ¿no?, de diálogo bien entendido, diálogo de igualdad, un diálogo donde era posible expresar las ideas aún sin temor, porque Jorge tenía una cualidad y era su gran humildad. Jorge vivía en humildad, Jorge amaba con humildad, Jorge se brindaba con humildad. Y creo que esa humildad hacía que uno pudiera expresarse libremente, porque Jorge jamás se sentía ofendido, no tomaba las cosas a personal y tampoco las tomaba en un mal sentido, siempre las tomaba con una objetividad que siempre me sorprendió muchísimo. Creo que por eso me sentí en la libertad de hablar con él cosas que tal vez no he compartido con otras personas. Creo que si hay una enseñanza que me ha dejado entre tantas, es eso, ¿no?, de poder abrirnos hacia las personas con humildad y abriéndonos desde el amor y no desde el ego, que muchas veces nos hace tomar las cosas con otra subjetividad que a veces hasta desfigura el sentido de los mensajes, ¿no? Y me detengo en esto del mensaje, porque justamente con Jorge compartíamos el espacio de la radio, el espacio de la comunicación. Y si tuviera que hablar de mi percepción sobre Jorge en los medios de comunicación, en la radio, o en las veces donde él tuvo la oportunidad de expresarse, Jorge estaba muy convencido que la cultura tenía un poder transformador, que la cultura era poder, era la manera de liberarnos, ¿no?, de las ataduras, de los estigmas, de los prejuicios. Creo que Jorge estaba muy convencido de eso y siempre lo dejaba en claro. En su espacio del Caminante, su programa, que de hecho, bueno, les cuento y aprovecho, ha surgido la idea de Francisco, que está presente, lo veo también allí, de Alberto y otros amigos, de seguir con este programa, El Caminante, su programa radial. Así que si las cosas salen bien y todo acompaña, vamos a seguir con ese ciclo del programa. Un programa donde Jorge nos hacía recordar las efemérides, recordaba la historia, y elegía historias, dentro de las historias elegía historia, y compartía, porque él estaba convencido que solamente conociendo el pasado tendríamos un presente a conciencia, y solamente desde la conciencia se puede elegir una dirección hacia el futuro. Básicamente era eso, ¿no?, el mensaje, y siempre compartía, además de esto, como les decía, ¿no?, con este sentido de que la cultura era transformadora, además de la historia agregaba música. Y si hay algo que también me conectaba con Jorge, era esto de compartir canciones, la música, las letras. Por eso no me quiero explayar demasiado con mis sensaciones sobre Jorge, porque en realidad son muchas y tengo los mejores recuerdos, como les decía al comienzo, de un gran hombre, muy valioso, una persona muy valiosa. Y no es porque sea Jorge, pero realmente todos sabemos que hay pocos Jorges. No es muy fácil de dar con una persona con las características de Jorge González Osandón. Era muy particular, es muy particular. Y yo he traído una canción que, por cosas de la vida, una de las últimas canciones que compartíamos. Con Jorge compartíamos canciones, nos recomendábamos películas y canciones. Y creo que seguramente lo he dicho con alguno de ustedes también. Y casualmente he traído una poesía de la cual estuvimos reflexionando y una canción que me hizo escuchar a Jorge unos días antes del accidente. Este poema que les voy a leer, y quiero dedicárselo a Jorge, lo hemos leído juntos, he tenido la suerte de leerlo en la radio con él, es de Gustavo Adolfo Bécquer, y los invito a reflexionar sobre él. Se llama No son los muertos, y dice: no son los muertos lo que en dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría. Muertos son los que tienen muerte el alma y viven todavía. No son los muertos, no, los que reciben rayos de luz en sus despojos yertos. Los que mueren con honra son los vivos, los que viven sin honra son los muertos. La vida no es la vida que vivimos, la vida en el honor, que es el recuerdo. Por eso hay hombres que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos. Creo que lo que más está a decir que Jorge sigue vivo, ¿no?, a través de los recuerdos, en este homenaje
y trascendiendo, por supuesto, el tiempo, con lo que ha sembrado y con lo que ha sabido cosechar y sigue cosechando. Y la canción que me dejó Jorge es esta canción que se los voy a leer, no se los voy a interpretar en esta ocasión, se los voy a leer. Es una canción de Chango Nieto, a ver si la encuentro por acá. Esta canción justamente hace referencia a una historia muy bonita. ¿Está? Un momentito más. La canción se llama ¿A dónde van los pájaros cuando mueren? Seguramente algunos la conocerán. Estoy con un inconveniente con el dispositivo, pero a ver si lo está abriéndose. Bueno, casualmente en una de las charlas que tuvimos con Jorge, antes del accidente, él me pasó esta canción. Y parece un poco extraño, ¿no? Esto de que me haya pasado esta canción, precisamente. Una canción que he escuchado y tal vez a veces no he prestado atención en la letra, confieso. Pero bueno, no puedo negar de que realmente esta canción logró conmoverme de otro modo, de otra forma, después de lo que pasó con Jorge. Pero me gusta tanto el mensaje que lo quiero compartir con ustedes. Y dice, una partecita les voy a leer. ¿A dónde van los pájaros que mueren, que de pequeño en las calles me encontré? Y desvelé mi sueño por los sueños, siempre buscando ese lugar que nunca llegué. ¿A dónde están los pájaros que mueren? Mi amor de pájaro, si muere, ¿a dónde irá? Yo pienso que ha de retornar por el silencio de la flor, la ternura de los niños y las cosas que amo yo. Mira si hasta en tu piel hay un temblor de golondrinas, y por mi sangre tengo pájaros que anidan, si yo reclamo de tu boca un poco de amor. ¿Sabes? Por eso no los encontré en las calles, ni por mis sueños, en ninguna parte, si están en ti y en mí. Es decir, creo que Jorge sigue vivo mientras vivo siga su recuerdo en nosotros. Y como lo ha dicho su familia en un agradecimiento que les voy a leer a continuación, coincido con ellos. Creo que realmente Jorge sigue vivo entre nosotros y en los mejores recuerdos que nosotros tengamos de él. A continuación les voy a leer una autobiografía que me compartió Olga, mamá de Jorge. Nos envió esto para compartir en este homenaje. Quiero decir también que Teresa, su hermana, Gladys, también su hermana, Olga, Eduardo, su hermano, Olga, su sobrina, nos dijeron que en realidad ellos, de hecho son parte, algunos están escuchando este homenaje, pero me transmitieron, y quería que yo les transmitiera a ustedes también, que no estaban preparados tal vez en este momento para hablar, por eso nos enviaron un agradecimiento, y por eso la mamá de Jorge quiso compartir con nosotros una autobiografía que Jorge escribió justamente hace unos años atrás y que le regaló a ella. Se los voy a leer, espero que pueda entender si ustedes pueden escuchar con el sentido de que Jorge ha querido darle a esta autobiografía, ¿no? Dice, Jorge Narciso González Osandón, 19 de mayo de 1962, fecha de su cumpleaños. Dice, corrían los últimos años de la década del 40, el mundo recién se venía recuperando de las penurias y calamidades que habían dejado la Segunda Guerra Mundial. El país de Chile no era ajeno a esta cruda realidad y se veía reflejado en su economía, cuya principal fuente de ingresos en ese entonces era la pesca y la minería. Sus exportaciones de mineral disminuyeron considerablemente, ya que la mayoría de sus potenciales compradores eran los países europeos, que en ese entonces se encontraban desolados por el fantasma de la guerra. Luis, el protagonista de esta historia, de oficio minero, al ser despedido de una empresa minera en la localidad de Villores, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Santiago, se debatía en la incertidumbre propia de aquellos que no cuentan con su salario para llevar el sustento a su hogar, conformado por su esposa y sus 5 hijos. Don Lucho
como le decían, seguía de cerca a los avatares políticos de la época, escuchando su radio galena. A través de ella, lograba informarse de lo que sucedía del otro lado de la cordillera. Si bien sus pies pisaban terreno chileno, su mirada estaba dirigida hacia el este. Sus pensamientos nacían en el Pacífico, lograban cruzar la Aconcagua y llegaban al Atlántico y viceversa. Estaba enterado de los sucesos que procedieron el 17 de octubre, la movilización espontánea de gran parte de la población en defensa del entonces coronel Perón, luego conocido como el Día de la Lealtad, y la posterior ascensión al poder de este. En Chile se divulga del gran crecimiento económico que se estaba produciendo en la Argentina, la conformación cada vez mayor de industrias y de cómo estaban migrando desde el interior de los grandes centros urbanos, cada vez más cuyanos, como se les conoce en Chile a los argentinos. En busca de mejores oportunidades, llegaban a Buenos Aires, como así también emigrantes de países vecinos. Don Lucho plasmó todas sus expectativas y sueños en una carta dirigida directamente al presidente Perón. Pero al igual que el coronel no tiene quien le escriba, su carta nunca tuvo respuesta. Pero aún así la vida continuaba para él. Llegaron otros hijos, otros fallecieron, otros empleos, otros despidos. Cansado de esperar, toma la decisión de viajar con toda su familia a la Argentina, más precisamente a la ciudad de Mendoza. En el año 1957, en ese país, habían sucedido algunos cambios. Un golpe militar había derrocado al general Perón, que se encontraba gobernado por la Revolución Libertadora. Desde su butaca en el tren trasandino pudo contemplar la majestuosidad de la cordillera. Innumerables veces había soñado después, la había leído en sus libros y otras las había escuchado. Después de un largo y cansador viaje, logran llegar a tierras mendocinas, entablando prontamente amistad con otros paisanos, quienes les informan que en la provincia vecina de San Juan hay una gran demanda de mineros, puesto que está en su máximo esplendor dicha actividad en las localidades de esa provincia. En busca de su sueño, logra embarcarse con los suyos 160 kilómetros más al norte. Es así como Don Lucho logra llegar a tierras sanjuaninas. No se inserta directamente en el sector minero, puesto que se dedica a otros oficios tales como encofrador, albañil, hasta que es convocado para una empresa que estaba explotando mineral en la localidad de Castaño Viejo, yacimiento enclavado en plena cordillera de los Andes. Comienza una nueva travesía que va desde la ciudad de San Juan hacia la villa de Calingasta, situada al oeste de dicha ciudad a unos 150 kilómetros de distancia. Para llegar a ella hay que transitar un camino sinuoso que bordea el río San Juan, por el que se trepa la precordillera a través de quebradas, donde había lugar para un solo vehículo. A lo lejos, en lo profundo, se divisa el cauce del río. Don Lucho y su familia tienen una pequeña escala en la villa de Calingasta, un paraje cordillerano rodeado de cerros y de un diáfano cielo que, según sus pobladores, dicen que en las noches de luna nueva se pueden tocar las estrellas con las manos. Después de un breve descanso, continúan su viaje hasta el mineral distante a unos 80 kilómetros. Al paso le sale el río Castaño con su creciente agua de deshielo. Las movilidades detienen su marcha a la espera que tal fenómeno disminuya. La naturaleza, que no entiende las ansiedades del hombre, se toma su tiempo. En una fría mañana de abril del año 1957 llegan a destino. Inmediatamente se instala en su nueva casa proporcionada por la misma empresa. Este campamento minero contaba con todos los servicios indispensables, tales como policía, hospital, correo, escuela, registro civil. A la escuela del lugar fueron sus hijos de origen chileno, ahora se agregaron 3 de nacionalidad argentina. A Olga, su esposa, que soportó junto a él las inclemencias del clima y otros avatares, impidiendo cada vez más tener partos normales, por lo que los hijos argentinos de ellos solo creció uno. En estos años retornó la democracia, gobernando el país Arturo Frondizi. Volvió la participación política y gremial que había estado vedada por espacio de 3 años en el país. Don Lucho se integra a la lucha gremial.
puesto que ya tenía experiencia de esa clase en empresas mineras en Chile. Pero esos pequeños vientos de libertad, poco puesto que Frondizi fue depuesto en marzo de 1962, haciéndose cargo del ejecutivo José María Guido, que fue instrumento de cúpula militar de turno. Posteriormente el mineral comenzó a declinar en su producción, y como ya no era rentable su producción, los propietarios decidieron poner fin a la explotación. Volvió a aparecer el fantasma de la desocupación, y con ella vuelven las miradas melancólicas, esta vez dirigidas hacia el Pacífico. Los años de exilio voluntario habían hecho mella en los corazones de don Lucho y de doña Oero. Se decide el regreso a Chile, precisamente a la localidad de Vallenar, una ciudad norteña muy próxima al desierto de Atacama, puesto que de ahí era originaria ella. Se vuelve a cruzar la cordillera, esta vez don Lucho no solo lo hace con hijos chilenos como la primera vez, sino que también con uno argentino. Miro la distancia y me parece tan lejano ese frío otoño de 1962, en donde mi madre me cuenta que por darme la vida casi acabó con la de ella. Entre sus quejidos y mi llanto se escuchaba a lo lejos los himnos, el chileno, puesto que se celebraba la gesta de Iquique, y el argentino, anunciando el primer grito de libertad. Tal vez haya sido a modo de presagio, puesto que a lo largo de mi vida siempre mis acciones han oscilado entre los O'Higgins y los San Martín, la cueca y la zamba, la araucana y Martín Fierro, la pampa y el mar. Como dice la canción, dos puntas tiene al camino, en las dos alguien me aguarda. Con apenas 2 años, mis padres me trajeron desde el valle de Calingasta al norte de Chile, prácticamente donde nace el desierto de Atacama. Ahí conocí la sequía, el océano Pacífico, puesto que la ciudad de Vallenar se encuentra a 50 kilómetros del mar. Aprendí mis primeras letras al finalizar el secundario, y a la edad de 17 años regresé a la Argentina, tal vez buscando todo aquello que me hablaba mi padre. Pero antes viví de cerca el avasallamiento de las instituciones democráticas por parte del general Pinochet. Mi padre conoció sus calabozos por el solo hecho de expresar sus ideas y ser leal a sus convicciones. También lo vi morir en una madrugada de diciembre de 1977 de una enfermedad común a los mineros, la silicosis. Sus pulmones ya no funcionaban por la gran cantidad de tierra depositada en ellos. Retorné a San Juan, una calurosa tarde de enero del 80. Me esperaban los días tórridos del verano, los fríos intensos del invierno, sus viñedos, temblores, y el afamado viento sonda con su polvoreada de las veredas anchas, la difunta Correa, sus peregrinos, sus montañas nevadas, la tonada pausada de sus habitantes, Sarmiento y el maestro ejemplar. Pero también me esperaba una guerra, sus víctimas y victimarios, la derrota y el engaño. Después de un invierno triste, que por este lado del hemisferio, ese fatídico año 82 se adelantó, se nos presentó un 2 de abril. Llegó la primavera electoral con brisas de libertad. Junto con ella, el anhelo de respirar el aire cargado de conocimientos que me brindó la universidad. En este faro de sabiduría no solo encontré libros, sino que también amigos, solidaridad, por supuesto, un título. Hace algunos años volví a Calingasta, donde aún vivían antiguos compañeros de trabajo de mi padre, con sus hijos que también habían nacido en Castaño Viejo. Don Megalla, quien se había desempeñado como fotógrafo en Castaño, me obsequió una foto del antiguo pueblo minero, cuando éste se encontraba en su máximo esplendor. En esta vista panorámica, el caserío se ve en su plenitud. Me explicó que ahora se encontraba abandonado con un cuidador que tal vez ya no vela por lo material, sino por la amalgama de recuerdos que aún quedaban allí. En esta foto me pareció ver a mi padre caminando por sus calles con su andar cansino, y
desgarrado, discutiendo de política, de libros, mientras enciende un cigarrillo, a pesar de su tos, y dando rienda suelta a su libre pensamiento, jugando partidas imaginarias de ajedrez que alguna vez me enseñó. Ya hace 50 años de la llegada de mis padres a la Argentina. Miro hacia atrás y veo la cantidad de episodios que han sucedido y lo caprichoso que es el destino, o pensándolo bien, tal vez seamos nosotros los caprichos. Guaraní dice en una de sus canciones que no te cases con un minero, puesto que él te engaña con las silicosis, y en una de esas se queda a vivir para siempre en la profundidad de un socavón. Mi padre, desde hace unos 30 años que se marchó con su amante, llevándose en él lo que quedaba de sus pulmones. Habría que agregar, no te cases con un minero, porque puede tener hijos de diferentes nacionalidades, y es muy posible que algunos de ellos quieran regresar a sus orígenes. Si don Lucho se pasó la vida mirando de ambos lados de la cordillera, me pregunto ahora, desde esa estrella en que se encuentra, ¿para qué lado mirará? Es muy posible que al estar en una butaca preferencial, su visión abarca ambos lados y observa que los límites geográficos solo los pone el hombre, guiado por su egoísmo, y que los que son realmente valederos son los sueños de este y la voluntad de llevarlos a cabo. Creado especialmente para usted por Jorge González. Esta es la autobiografía. Muy bien, gracias Virginia. Ahora le vamos a pedir, les recuerdo, está el chat habilitado para que vayan haciendo sus comentarios. Y bueno, le pedimos ahora a Hugo Adrián que haga algunas reflexiones, que nos acompañe con el tiempo. Adelante. Sí, bueno, buenos días. Bueno, comparto todo lo que han dicho las compañeras. A mí me toca un poco contar sobre la obra de Jorge, sobre el trabajo para obtener el título en licenciado, el título de especialista, digo, en estudios socioeconómicos latinoamericanos. Primero, bueno, agradecer la posibilidad de reflexionar sobre la obra de Jorge y de Ramón. La verdad que Ramón fue director de mi tesis, con Jorge compartí un montón de momentos de reflexión, así que no esperaba otra obra, la obra es excelente, y si es algo que tengo que poner en valor, por ahí es el sentido político del momento de historiar, ¿no? Uno puede historiar como anecdótico, como estático, y uno puede historiar para entender el presente, donde pasado, presente y futuro son una sola cosa, la historia viva, dinámica, y creo que eso es el trabajo, ¿no? La verdad que como a través del trabajo tiene como transversalidad, básicamente, el mito de la modernidad y el mito de la maldición de Malinche. Y cómo a través de esos dos mitos, ¿no?, muy sentidos, por ahí yo siempre lo escuchaba a Jorge hablar sobre el mito, y esta gran disputa entre el mito y el logos, ¿no?, entre el mito y la razón. Cómo a través de estos dos gran mitos, construidos de alguna manera por la razón imperial, digo, por los conquistadores, por la visión eurocéntrica del mundo, se intenta explicar, ¿no?, todos nuestros otros saberes y nuestros otros sentipensares de América Latina, invisibilizados por esa visión eurocéntrica. Lo que hace el trabajo de manera sintética es un recorrido, ¿no? Comienza por Grecia, sobre Tales de Mileto, el primer filósofo que se empieza a preguntar sobre el sentido de las cosas, pero lo hace a través de la razón, y ahí nace como una primera disputa, ¿no?, a la forma de pensar el mundo, a través de la razón, a través de otros sentidos. Pasa por el racionalismo del siglo XVI, pasa por Descartes, por ahí autor bisagra, con el cogito cartesiano, pienso, luego existo, y donde da la razón como orden suprema, ¿no?, tribunal supremo, para decir lo que desde donde se conoce, y donde todo lo demás queda la categoría de objeto de conocimiento, incluso la naturaleza, incluso el propio cuerpo, ¿no? El sujeto razón conoce, todo lo demás es objeto de conocimiento. Luego por Kant, se detiene ahí en Kant, Jorge y Ramón, como para profundizar cómo Kant, de alguna manera, el imperativo kantiano de que la especie humana evoluciona a través de la razón.
Y esto crea dos grandes sociedades en todo el mundo. Los maduros, que son Europa de alguna manera, y los inmaduros, que es todo lo demás. Donde los maduros deben llevar esa madurez, esa civilización, y cómo de alguna manera incluso ese estado de inmadurez, según Kant, en la que estamos los países subdesarrollados, si se puede decir ahora, la violencia con la que convivimos, el hambre, la miseria, son los precios que tenemos que pagar para convertirnos en maduros, ¿no? Según el imperativo kantiano, digo. Hegel decía, Europa es el centro y fin de la historia. Ramón y Jorge lo ponen ahí sobre la mesa. Básicamente lo que explica el trabajo es cómo a través del mito de la modernidad y el mito de la maldición de Malinche, estas son invenciones eurocéntricas para justificar el despojo y el genocidio en América Latina, ¿no? Y cómo se instala básicamente la razón como única forma de conocimiento validado. La verdad que el texto es bisagra, celebro de que el texto pase a formar parte del centro de pensamiento crítico, porque yo creo que habilita, ¿no? Jorge lo dice al final cuando habla de la sociología de las emergencias de Boaventura y Sousa Santos, habilita a que surjan otras formas de pensar, de sentir y de habitar el mundo, ¿no? Y acá básicamente la pregunta por ahí que habilita es desde dónde construimos conocimiento, ¿para qué? ¿No? ¿Cómo deconstruimos estos otros universalismos y recuperamos todas estas otras experiencias que tenemos? Y ahí yo creo que eso, o la matriz del trabajo, es que discute dos ontologías, que tiene que ver con dos filosofías o dos formas de pensar el mundo. Si seguimos pensándolo desde la visión eurocéntrica, ¿no? Donde el sujeto está separado de la naturaleza, donde el sujeto es descomunalizado, despiritualizado, descontextualizado, o recuperamos la visión que propone Jorge y Ramón, que tiene que ver con una ontología relacional, donde todo está relacionado con todo, donde la naturaleza no se piensa como recurso natural, sino como ecosistemas. Y yo creo que el texto en la profundidad, y conociendo, aún escucho a Jorge diciéndolo en reiteradas oportunidades, es una invitación a eso, a vivir de manera más armónica y a sanar las heridas coloniales con las que aún convivimos. En síntesis, gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Hugo Adrián. Le vamos a pedir a Ramón Sanz Ferramola, que fue el director del trabajo de tesis, colaboró mucho con nosotros, que nos haga alguna referencia. Hola Ramón, buen día, adelante. Buen día, Quique, buen día, compañeros. Bueno, sí, estos días he estado pensando mucho en Jorge, a pesar de que mi relación con él fue una relación virtual, ¿no? Ahí estaba revisando los mails, y los mails, el primero donde él me pide que yo le dirija su trabajo final, es del 28 de marzo del año pasado, del 2019. Y el último es el 3 de julio de este año, ¿no? Donde yo le digo que ya está listo el trabajo para presentar. Así que en ese año y medio, hubieron muchísimos mails, ¿no? Muchos. Entonces yo quisiera contar un poco, porque me parece que el caso de Jorge es el caso de muchos estudiantes que en Latinoamérica seguimos reproduciendo los universales noratlánticos, ¿no? Y lo seguimos haciendo en el día de hoy también, ¿no? Me acuerdo que cuando él me manda ese primer mail, yo le respondo diciendo, me parece interesante el tema, pero la perspectiva teórica desde la cual estás planteando es absolutamente eurocéntrica, porque él justamente, digamos, volvía a repetir la vieja idea del logos, del mito y el logos, ¿no? Que ha sido la estrategia del centro, ¿no? para justificar la injerencia de la civilización sobre la supuesta barbarie, ¿no? Entonces yo le digo, y lo dije con total sinceridad, le digo, mira,
como yo veo la cosa, yo entiendo que vos querés hacer una revisión del mito de Malinche, ¿no? Pero si lo encarás desde la perspectiva eurocéntrica del mitos y el logos, ¿no? No vamos a llegar a ningún lado. A ver, para que se entienda, ¿en qué consiste el mito de Malinche? El mito de Malinche es, en definitiva, el mito por el cual, en definitiva, los latinoamericanos somos víctimas, somos los victimarios de nosotros mismos, ¿no? Malinche es una traidora, ¿no? Es la lenguaraz la que traduce a Hernán Cortés con Montezuma, y por lo tanto toma partido por los conquistadores y traiciona a su pueblo. Y no solamente traiciona a su pueblo, sino que tiene 2 hijos, ¿no? Martín y María, que son los mestizos que dan como resultado el inicio de la nación mexicana. Ese es el mito, ¿no? En definitiva, Malinche es una traidora, y esa traidora es la que da inicio al mestizaje que luego es la nación mexicana, ¿no? Si nos ponemos a pensar, aparte de ser tratada como objeto, ¿no? Porque es regalada a Hernán Cortés. Entonces, el problema de ese mito, si seguimos repitiendo ese mito, es que somos los culpables de nuestros malestares, de nuestros males. Somos nosotros, los latinoamericanos, los colonizados, los culpables de nuestros males. Bueno, entonces yo le planteé con total sinceridad, mira, tenemos que, de acuerdo a como yo veo la cosa, hay que revisar muchos autores que no sé si vos manejás y conocés. Ese es él, con la sinceridad y la humildad que todos sus compañeros están rescatando, y que yo también lo pienso y lo rescato. Él me dice, no conozco nada de todo eso. Se puso a estudiar, estuvo ese año y medio de idas y vueltas de mails, fueron año y medio de estudio de una perspectiva que él no conocía, ¿no? Entonces, bueno, el resultado de ese estudio, se puso de cabeza a estudiar el pensamiento decolonial, no solamente el latinoamericano, sino las raíces africanas de Aimé Césaire, de Frantz Fanon, para revisar ese mito, ¿no? Entonces, el resultado de ese trabajo es el vínculo entre el mito de Malinche y el famoso mito de la modernidad que propone Dussel, ¿no? Que Hugo Adrián se refirió recién, ¿no? En realidad, el pienso, luego existo cartesiano se esconde detrás del pienso, luego conquisto, ¿no? Del pienso, luego conquisto. Y ese pienso, luego conquisto se esconde detrás de una producción de alteridades. Y la producción de alteridades justamente es a través de un imaginario social, ¿no? Que se nos quiere hacer creer, por ejemplo, a través del mito de Malinche. Se nos quiere hacer creer que nosotros somos los traidores y que el origen de nuestro mestizaje está en la traición a nuestro propio pueblo, ¿no? Entonces nos convertimos en los culpables de nuestros males, ¿no? Así que yo rescato de Jorge en ese largo vínculo virtual por mail de ida y vuelta, ese aceptar que no manejaba una perspectiva del conocimiento, y aceptar con humildad a la edad que tenía, y luego ya de 3 carreras casi concluidas, ¿no? Que había que seguir estudiando, ¿no? Realmente yo creo que era un verdadero filósofo, ¿no? Un amante de la sabiduría. Así que, bueno, ahí va mi recuerdo para Jorge. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a pedir a Alberto Mariani algunas reflexiones para después ir cerrando con el profesor Julio Gambino. Adelante, Alberto, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Primero saludar a Olga y a la mamá de Jorge y a sus hermanos que nos están escuchando y nos están mirando.
Voy a ser breve. Jorge lo conocí cuando estaba estudiando abogacía, y estoy pensando en lo que dijo Ramón recién y Hugo. Jorge era un pensador que vivió de estos dos lados de la cordillera, ¿no? Entre Argentina y Chile, tal vez como había soñado su padre. Es maravilloso lo que dice en su autobiografía, por qué su padre viene a la Argentina y por qué él sentía lo que ocurría en la Argentina con la liberación de los pueblos a partir del peronismo. Y tal vez, hablando con él muchas veces, me decía lo que recordaba de la revolución de Allende en Chile, y no puedo dejar de pensar este compromiso social y político que tenía Jorge con América. Por eso voy a concluir diciendo lo que yo pienso de Jorge. Era un pensador americano, un verdadero americano, como pocos he visto. Y esto que plantea Ramón, de este desafío que tuvo en su tesis de discutir entre el eurocentrismo y el pensamiento americano, me lo demuestra, me lo aclara. Hablamos muchos. Nosotros compartimos no tanto el ámbito académico, sino el ámbito profesional, el de la abogacía. Y fue realmente hermoso trabajar con Jorge. Luchamos en causas donde defendíamos a trabajadores, a mujeres, a personas asesinadas, defendíamos a las familias. Siempre estábamos del lado de los vulnerables. Y Jorge siempre me acompañaba, nunca a cambio de nada. Simplemente me acompañaba porque él era un amante de la justicia y quería la justicia. En estos años de compartir estos trabajos, de compartir estas largas noches, me queda esto, me queda este Jorge que está, como dice su autobiografía, tal vez ahora, al lado de su padre, Lucho, otro luchador, un gremialista, que pensaba en la libertad, que pensaba en los derechos de las personas y de los trabajadores. Y bueno, Jorge, estás allá arriba, al lado de tu padre, Lucho, en una estrella, mirando esta América, mirando el devenir de esta América y el destino de nuestra América. Gracias, Jorge, por haberte conocido, y gracias a todos ustedes por este homenaje. Muchas gracias, Alberto. Bueno, Julio Gambina, por favor, te pediríamos tus palabras. Bueno, muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Saludos especiales a la familia, a Olga que está allí escuchándonos, a sus hermanos. Bueno, muy emotivo todo lo que estamos haciendo. Creo que es muy bueno a un mes de fallecido Jorge poder recuperarlo, recordarlo en sus múltiples facetas, sobre todo su profundo humanismo, como aquí ha quedado bien claro, bien de manifiesto, desde la recuperación del mate, ese cotidiano que lo acompañaba cotidianamente, hasta esa humildad, como alguien señaló, ese de correrse siempre para que aparezca el otro. Y él siempre en esa actitud de indagación constante, y me gustó esa referencia que se hizo a que era un hombre de acá y de allá. Él dice en la autobiografía, entre O'Higgins y San Martín, entre Chile y Argentina, dos puntas tiene el camino y en lados alguien me aguarda, recupera la canción. Habla de todas esas cosas del multifacético personaje que era Jorge González Osandón, a quien queríamos muchísimo, a quien hoy estamos extrañando mucho, pero que lo recuperamos con su autobiografía, con sus escritos, con sus búsquedas. Y yo trataba de pensar qué mejor nosotros como colectivo que recuperamos a Pedro Paz, un hombre, un argentino de Jujuy, que estuvo preso en el Estadio Nacional de Pinochet, un argentino que vivió en Chile, un argentino que estuvo en Chile y fue ciudadano de América, porque
se destacó profesionalmente en México, en distintas partes de América Latina. Y Jorge González también, un argentino, hijo de chilenos, hermano de chilenos, que vivió su infancia y su adolescencia en Chile y que pensaba como chileno en argentino, como argentino en Chile, como ciudadano latinoamericano, en esa búsqueda que muy bien Ramón dice, y era impresionante verlo en la especialización, siempre a la búsqueda de bibliografía, de nuevos textos, de nuevos enfoques, queriendo descubrir, queriendo indagar. Bueno, hemos tenido la suerte de compartir con Jorge muchas cosas, hemos tenido la suerte de conocerlo y poder decir que, bueno, él es un hijo de nuestro pueblo, es un hijo de nuestro pueblo que buscó y nos ayuda a nosotros como colectivo a seguir buscando los derroteros de la emancipación. A nosotros nos convocó el pensamiento crítico. Y como muy bien se dijo, creo que lo dijo Florencia y lo dijo Bambina en el comienzo, un pensamiento muy vinculado al sentimiento. Es muy difícil pensar en Jorge y separar corazón de cabeza, separar sentimiento de pensamiento. Y por eso el mejor homenaje que podemos hacer nosotros, además de publicar sus textos, publicar su obra, es seguir asumiendo ese ejemplo que está muy, muy puesto en su autobiografía, una autobiografía que deduzco por lo que se dice es del año 2007. No lo conocía yo todavía, Jorge González Ossandón, y leyendo su autobiografía descubro los lugares de mi infancia. Descubro Calingasta. Mi infancia transcurre en Barreal, a muy poquitos kilómetros de Calingasta. Descubro ese San Juan profundo del viejo Castaño, que tiene mucho que ver con historia personal, y un regreso a San Juan, y habla de un año 80, de enero del 80, y ese tórrido verano donde, bueno, nace mi primer hijo. O sea que cuando lo escribe no lo conozco, luego lo conocí, lo aprecié, lo disfruté a Jorgito, y ahora con esa autobiografía vemos cantidad de caminos conjuntos, y creo que el mejor homenaje que podemos hacer nosotros es potenciar el pensamiento crítico con la memoria de Jorge, que no se nos olvide su humildad y su perseverancia para avanzar en una concepción crítica de la realidad para transformarla. Dicho esto, saludo la iniciativa de haber hecho el homenaje, y esperemos que más allá de la conmemoración hagamos posible esta designación de especialista como post-mortem que tendrán que definir próximamente las autoridades. Muchas gracias por la invitación y muy emotiva el conjunto de la actividad. Gracias. Muchas gracias, Julio. Bueno, ya estamos concluyendo. Nos hizo llegar a la familia una carta que después, por supuesto, a todos ustedes las voy a compartir íntegramente. Es un agradecimiento a la gente que lo ha acompañado a Jorge. Y en alguno de los párrafos menciona: la familia está agradecida porque en los momentos difíciles ustedes fueron un pilar en la cual pudimos sostenernos para no quebrantarnos ante semejante pérdida. Fueron buenos amigos, aún en su último adiós estuvieron allí para despedirlo. Con un corazón triste ante su pérdida y no poder acompañarlo en sus últimos momentos, seguimos adelante, sabiendo que desde el cielo Él nos sigue sonriendo con su especial simpatía. Sus ojos se cerraron, pero su amor es una llama latente que sigue ardiendo en nuestro interior. Gracias una vez más por estar siempre a su lado, guiándonos en todo momento. Se les aprecia sinceramente. Es imposible, concluye, no estar triste. Su ausencia duele, pero su recuerdo siempre nos hará sonreír. Bueno, este ha sido el propósito de
encuentro, además, cuando lo despedimos en el cementerio, también dijimos algo similar. De Jorge queremos la alegría, él físicamente se fue y dejó todo lo que acá los compañeras y compañeros han podido sintetizar, que seguramente han quedado muchas cosas dando vuelta. Pero la idea es esa, estos momentos de homenaje, rescatar con la alegría que Jorge vivió y todo lo que nos dejó. Así que bueno, estamos concluyendo. Muy agradecido a todos los participantes, a la familia especialmente. Les queremos decir que esto se ha transmitido por el Facebook del centro, por el canal de YouTube, está grabado, así que esto se puede reproducir para compartirlo con los amigos, y comparto plenamente lo que dice Julio, que la manera de poder seguir teniéndolo presente a Jorge es a través del pensamiento crítico, que fue el gran esfuerzo que él hizo. Ramón sintetizó lo que es de alguna manera, o los propósitos que busca el Centro de Pensamiento Crítico y la especialización, con generar conocimiento que discuta esta realidad que nosotros estamos viviendo. Así que, bueno, Jorge seguirá presente acompañándonos a todos y a todas. Muchas gracias y seguiremos en contacto. Un aplauso para Jorge. Bien, nos desconectamos. Hasta luego. Eso empiezan ahora. Hay todas las personas que participaron también. Están apareciendo, están cerrando ya. Y colocando mensajes. Qué bonita la tuya. Todavía sigue oscuro, oscuro por fuera. ¿Aló? Ya, me voy. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Ya, Lucio, me voy. ¿Ya? Chao. 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 Chao.